El sur de la Patagonia fue el último lugar en ser habitado por los humanos. Los primeros migrantes arribaron hace 12.500 años, iniciando una corriente que se mantiene hasta hoy. Todas las personas que llegan hasta aquí tienen en común el deseo de encontrar un lugar mejor para vivir y una cultura que los arraiga en su identidad. Sinergia cultural, celebrando el encuentro entre personas. Soy docente de alma realmente, porque me gusta, porque no le mezquiné nunca tiempo a eso. Y bueno, en estos avatares me ofrecen ir a Río Grande, a la Escuela Agrícola de Río Grande, ir al sur, donde recibíamos un diario una vez a la semana y la capacitación era muy escasa porque había que ir a otros lugares y eso se extraña mucho. Así que un año dije que sí, que estaba dispuesto a sumarme a colaborar con el colegio. Y nada, llegó un momento en que también uno tenía que tomar una decisión porque entonces le comunico ahí a las autoridades del colegio de la misión que me iba a ir a Buenos Aires porque extrañaba la capacitación, quería compartir un poco más con mi familia. Y dice, pero Luciano, ¿cómo te vas a ir ahora que ya hace 3 años que estás acá? Mirá, Gallegos está más cerca de Buenos Aires que Río Grande. Y así en el año 71, en enero del 71, ¿sí? Porque principio del año, llego a Río Gallegos, que conocía poco, o sea, de paso hacia Río Grande, había parado un día o dos. Y bueno, y acá estoy todavía. Salimos de Buenos Aires a las 6 de la mañana. Y llegamos acá, a Río Gallegos, a las 8 de la noche. El avión venía bajando en todas partes. Era un doble de 2 motores, 25 pasajeros traía. La pista del avión era el automóvil, el aeroclub, que está ahora, ese galpón que está ahí. Ahí entré yo adentro en el año 48 en el avión. Metieron el avión adentro. Y estaba mi tío esperando afuera. Era un coche de alquiler que lo había alquilado para venir a las cosas. Y él me decía que estaba en el centro del pueblo. Cuando yo llego acá y entro acá, era el mismo rancho que está ahora, era el bar. Y al otro día salimos a la mañana a buscar ropa de abrigo, porque yo venía con ropa de verano. Y bueno, yo dije, ahora esto no tiene solución. Pero digo, si él tuvo la gentileza de pagarme el pasaje para venir acá, para hacer todos los gastos, y ahora, bueno, hay que aguantarlo. Me ganaba 20 pesos por mes. Cuando completé los 2 años, que ya tenía más o menos ya el equipo preparado, me dice, bueno, ahora yo me voy a retirar del negocio. Te vas a hacer cargo vos del negocio. Y vamos a hacer una sociedad. El primer mes cerramos y salimos a 300 pesos cada uno. Dice, ya la cosa andaba mejor. Al mes siguiente, un poco más, iba un aumento. Y estábamos almorzando y me había escrito una hermana que se iba a casar. Y fui al casamiento de la hermana. Y ahí encontré una infeliz que se enamoró de mí y me la trajo para acá. Yo siempre subrayo que si hay un valor del inmigrante es el cariño y el recuerdo y esa añoranza con su tierra, traerla a este lugar, al lugar donde le da de comer, donde uno pudo hacer su familia, donde pudo tener su vida social. Claro, esos encuentros sociales de colectividades tienen también esa tarea de ir encontrándose, reforzando vínculos
proyectando a veces iniciativas o cosas que se le ocurre a uno, pero si no, los otros no acompañan o no se entusiasman, por esa queda en simple idea. Y no solamente en favor de la colectividad, sino en favor de la ciudad donde uno está. Así que en el Centro Gallego los bailes de carnaval y todas estas reuniones gastronómicas, deportivas pocas, pero gastronómicas y de baile muchas. Y después competíamos ahí con la Casa España, que tenía otro nivel, un poquito ya más digamos, ¿cómo explicarte? Otro grupo de gente social de la ciudad. Un grupo más humilde del Centro Gallego y un poquito ya con cargo, con título, con el veterinario, con el bancario, ¿no? Se reunían ahí. O sea, todo bien, pero cada uno en su casa y así nos llevábamos mejor. Yo me entero que hay un centro gallego porque Luciano en ese momento era vicecónsul honorario. Acá en Río Gallegos, en San Julián no había un viceconsulado y por algún motivo, no sé cómo, creo que fue él allá, lo conozco. En algún punto, en algún momento le dije que tenían que tener alguna actividad propia de Galicia. Le digo, tienes que hacer algo por el Día de las Letras Galegas. Se hace honor a un autor determinado, a alguien que ya tiene que haber muerto, bueno, hay una serie de requisitos. Y bueno, un día me llama y me convoca, me dice, me pediste que tenía que hacer algo para el Día de Letras Galegas, se viene el 17 de mayo y quiero que vengas acá y nos des una charla o algo. Y justo ese año yo me había traído mi traje galega, porque yo bailaba galego también. Y me había traído el traje, así que me vine vestida con mi traje de gala y les recité, creo que un poema de Curros Enríquez. Y bueno, la gente estaba muy emocionada. Notabas que cuando estaba yo recitando el poema ese, notabas que la gente lloraba, se emocionaba. Y después se quedaron, tuvo una especie de, no sé si era un agape o nos quedamos ahí un ratito. Y tuvimos un debate muy lindo con toda la gente de acá. Y me quedó como algo pendiente con gallegos por el centro, porque allá no tenemos centro gallego. Y les digo, si quieren, yo voy a darles clase de galego, porque querían aprender para poder, ahora recuerdo bien, para poder cantar, entender lo que cantaban, porque cantaban las canciones galegas y no tenían cómo traducirlas bien, no las entendía muchas veces. Estuve como unos 4 años dándoles clase. Me arriesgué, dije, bueno, lo voy a enfocar desde otro punto de vista, lo voy a enfocar, de hecho lo enfoqué siempre así, en una manera de poder transmitir la cultura galega en todos los sentidos. Yo no daba clases solo de lengua galega. Y nos juntábamos, hacíamos platos típicos galegos, hablábamos de gastronomía, de cultura, de hacer llegar al otro lo que es la cultura galega. La cultura galega en todos los sentidos. Te voy a leer una cantiga de Curros Enríquez y habla un poco de lo que es no tener a alguien cerca, ¿no? No sardín, unha noite sentada, o refrexo do branco luar. Unha nena choraba sin trégola e desdén dun ingrato galán. E a coitada entre queixas decía, xa no mundo non teño a ninguén, vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben. Os seus ecos de melancolía camiñaban nas alas do vento e o lamento repetía, vou morrer e non ven o meu ben. Lonxe dela, de pé sobre a popa, dunha leve negreiro vapor, emigrando, camiño de América, vai o probe, infeliz amador. E ao mirar as sentís anduriñas, cara a terra que deixa cruzar, quen pudera dar volta, pensaba, quen pudera con Bosco voar. Mais as aves e o buque fusían, sin oír seus amargos lamentos. Só os ventos repetían, quen pudera con Bosco voar. Noites claras de aromas e lúa, desde entón que tristeza en vos hai, pros que viron chorar unha nena, pros que viron un barco marchar. Dun amor celestial verdadeiro, quedou solo de vaguas a proba, unha cova nun outeiro e un cadáver no fondo do mar.
América. Vai o prove infeliz amador